las preguntas que le están haciendo a Caracol Televisión sobre este caso de los señores Ricardo Rego y Jorge Alfredo Vargas, porque la carta insiste nuevamente en que se acabe el pacto de silencio en medios de Caracol y pues ponen sobre la mesa este caso de Caracol Televisión, pues que ha sido tan sonado, pero que ya también lo hemos mencionado, generó algunos precedentes o sienta precedentes sobre lo que está pasando en el país con el tema del acoso sexual. Y entonces en estas preguntas, o algunas de las preguntas que ustedes hacen y que es bien importante que Caracol las responda, no sé si públicamente o ante justamente autoridades como el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Justicia o la Fiscalía, porque seguramente este caso ya también va a llegar a instancias penales, pero esas preguntas son, por ejemplo, ¿en qué fecha fue creado y puesto en marcha el protocolo denominado Política de Prevención y Atención del Acoso Sexual, actualizado en noviembre de 2025? Esto, muy importante, porque ya lo decíamos, qué importante tiene que ser el hecho de que existan protocolos para manejar este tipo de casos. Pero además se pregunta en qué fecha se radicó, presentó la primera denuncia por presunto acoso sexual en el canal. ¿Cómo se tramitó? Aquí me imagino que también el interés es conocer qué pasaba antes, ¿no? Y cómo se le dio manejo a esos casos, a esas denuncias, a esos testimonios, reclamos de las víctimas que llegaron en algún momento, pero que seguramente no tuvieron el alcance que tuvo esta última denuncia, pues que generó todo este escándalo y la posterior terminación de los contratos de los periodistas involucrados. También ustedes preguntan cuántas denuncias por presunto acoso sexual han sido presentadas desde entonces, cómo se han tramitado esas denuncias, cuántas de esas denuncias por presunto acoso sexual involucran a Ricardo Rego y Jorge Alfredo Vargas, en qué momento recibieron la primera denuncia por presunto acoso sexual contra Ricardo Rego, en qué momento recibieron la primera denuncia por presunto acoso sexual contra Jorge Alfredo Vargas. ¿Se activó el protocolo en esos casos? ¿Se llevaron a cabo investigaciones internas? ¿El canal separó a las personas denunciadas por presunto acoso sexual de quienes interpusieron las denuncias? De verdad que esto es muy, muy importante saberlo porque hay muchas dudas, ¿no? O sea, yo sí creo que un poco esta carta lo que busca es resolver también muchas dudas ante la incertidumbre de lo que está pasando con este caso, y es claro, sabemos que esto venía pasando en diferentes medios de comunicación, que ha habido denuncias, o sea que hay personas que han vivido esto previamente en Caracol Televisión, o sea que han salido a hablar que les había pasado. ¿Qué pasó con este caso? ¿Sí? ¿Qué pasó que este caso llegó a tener este alcance, llegó a tener un pronunciamiento público, a la emisión de comunicado? ¿Qué pasaba antes? Y, o sea, así como qué cambió en este momento y qué está cambiando ahora a raíz de estas denuncias, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha incertidumbre sobre qué estaba pasando antes, qué pasa con este caso en particular y qué cambió después de este caso. Y que Caracol en verdad, pues yo creo que no ha sido efectivo y no ha solucionado ninguna de estas dudas con el comunicado o los diferentes espacios que son pocos y muy cortos donde se pronunció sobre el hecho. Pero si abrieron un canal y además, bueno, un canal no, ellos abrieron un sistema para empezar a recibir todas estas denuncias y además una investigación externa que va a ser liderada por Catalina Botero, que a mí sí me parece muy importante que eso pase, que ellos hayan tomado la decisión de hacer eso, porque significa que primero se están tomando en serio estas denuncias y segundo quieren llegar hasta el fondo del asunto con una mirada externa que va a permitir pues la imparcialidad, va a permitir la transparencia y va a permitir que aquí no se vaya ni a favorecer ni a afectar a los victimarios o a las víctimas por amiguismos o porque está la trayectoria o porque es el empleado que trabajó con nosotros durante tantos años. Entonces, eso sí me parece importante y además destacable por parte del canal Caracol que haya tomado estas medidas que deberían estar tomando todos los medios de comunicación, donde, como lo mencionaba el ministro Antonio Sanguino, pues ya se han recibido también estas denuncias. ¿Y saben por qué es tan importante que haya un protocolo y que sepan también los medios cómo actuar desde sus oficinas jurídicas?
porque es que también se puede afectar aquí el buen nombre de las personas cuando se empiezan a regar casos o a denunciar casos que no corresponden a la realidad, que son fake o que tienen otras intenciones. Pues las propias oficinas jurídicas no pueden salir a emitir comunicados o a responder como de forma genérica o establecer formatos como si todos los casos fueran lo mismo, ¿cierto? Aquí por eso es importante saber cuáles son los pasos y asesorarse jurídicamente con personas como Catalina Botero para que las cosas salgan bien y los casos pues lleguen a un buen término. Sí, pero pues yo creo que igual Caracol ha dejado muchas dudas alrededor de lo que ha sucedido. Primero el hermetismo con los nombres, después esos comunicados que como 2 minutos ahí en el noticiero. Obviamente yo sé que está en juego su imagen y demás, pero pues a la audiencia también, por eso es que son las que han hecho eco. Pero salió el presidente de Caracol, nunca había hablado, no, nadie conocía su cara. Pero salió primero el comunicado, lo dijeron ahí en el porque, o sea, me parece... porque tampoco uno se puede lanzar. Pero por eso surgen esas preguntas como la que está esta carta. Yo creo que la palabra no son dudas, como tú lo mencionas, porque esas dudas pues son necesarias en medio de un proceso investigativo y judicial como el que ellos están pues llevando a cabo, por lo que menciona Paola, que hay nombres que se pueden ver afectados, las víctimas, demás. No sabemos realmente internamente cuál es el protocolo que están siguiendo, cuál es el que deben seguir, que han dicho las víctimas y que han dicho los victimarios. Es más bien las demoras en el tiempo de respuesta. Yo no creo que el problema haya sido la respuesta en sí, que en un inicio sí fue un poco superficial, pero hemos estado viendo cómo han respondido de una forma que a mi parecer es bastante válida, con lo que el presidente de Caracol haya decidido hablar, que se haya empezado esta investigación externa con Catalina Botero a la cabeza, que es una persona que tiene experiencia en medios, en libertad de expresión y derechos humanos. Entonces sí me parece que están tomando medidas que pues son de las mejores que podrían tomar, creo yo. Creo que es más la respuesta, la demora en la respuesta de la que tú hablas, pero esas dudas que nos dejan, pues claramente son dudas que ya se resolverán sobre la marcha con tiempo, pero con base en seguir esos protocolos judiciales. Yo en realidad creo que no podemos tener seguridad sobre la respuesta. O sea, nosotros supimos por un comunicado, pero no sabemos qué pasó previamente. Es decir, no sabemos si las denuncias están hace 3 meses y solo hasta que llegaron a una instancia judicial fue que tomaron medidas. O si la denuncia se hizo y la víctima no fue escuchada, pero se filtró en otro lado y la iban a publicar y entonces deciden hacer público el comunicado, ¿sí? O sea, yo creo que ahí sí hay una distancia muy grande en que sabemos lo que pasó a partir del comunicado, más o menos. Es decir, se hace público el comunicado y ahí digamos que sabemos que entonces termina el contrato con estos 2 personajes, crean este espacio, crean esta otra instancia que va a estar con esta ex magistrada que tiene mucha experticia en este tema, pero previamente a eso no sabemos qué pasó. Sí, pero yo no creo que el comunicado debiera aclarar esas dudas. O sea, yo no creo que el comunicado debiera aclarar esas dudas de hace cuánto las víctimas están denunciando, cuántas son, cuáles son los implicados, cuáles son. Claro, porque ya estas personas salen de Caracol Televisión y es necesario que hagan la aclaración pública de por qué salieron y que son ellos los victimarios, obvio, pero pues sí creo que todavía es un tema de investigación muy denso, del cual no podemos esperar todas las respuestas en un comunicado. Y no tan de inmediato, ¿no? Pero yo quiero preguntarle, Mariana, justamente, ¿cuál es el objetivo de hacer estas preguntas? No quiero decir que no sea válido, por supuesto que sí, yo incluso me sumo también a este llamado a que se rompa el pacto de silencio, pero digamos que para que todos sepamos cuál es el objetivo de que Caracol responda a estas preguntas y a quiénes se las tendrían que responder. Al movimiento, a los medios en general, a la justicia, al Ministerio de Trabajo, a la audiencia. A la audiencia, ¿qué es lo que se espera que pase con estas preguntas? O por lo menos usted, ¿qué esperaría que pase? A ver, yo lo que creo es que hay unas preguntas que sí son muy de carácter interno y yo creo que lo que busca este comunicado es poner sobre la mesa una serie de dudas
que pues son importantes esclarecer, bien sea a nivel interno, bien sea a nivel del debate público, bien sea ante la audiencia o incluso ante esas instancias. O sea, yo creo que cada pregunta aplica para un espacio distinto. Por ejemplo, hay preguntas sobre los protocolos o la eficiencia de las acciones en el caso puntual de Caracol Televisión, y creo que eso solo responde a un interés pues de las víctimas y del proceso que se está llevando a cabo con ellas. Pero sí hay otras que apuntan también a que la discusión se amplifique y a que ese ejercicio de transparencia pues sea lo más transparente posible, que es lo que por ejemplo vimos con el caso de El Espectador, ¿no? Y entonces hay una denuncia pública y de una ex empleada de ellos, de una ex editora, y entonces hay un ejercicio de, bueno, esto fue lo que pasó, sale el director del medio, por ejemplo, Fidel Cano, a decir, es que yo pensé que el protocolo estaba creado y estaba funcionando eficientemente y pues no hice seguimiento de si estaba funcionando o no. Luego él sale a reconocer, es que yo sugerí que debería haber una asesoría externa para el seguimiento de estos casos, pensé que eso se había hecho y pues parece que no. Entonces ahí digamos que hay un ejercicio transparente porque fallamos en esto y en esto. Hay una serie de dudas alrededor de este caso de Caracol Televisión porque, por ejemplo, en el primer comunicado nunca se aclara, recibimos la denuncia tal día, la recibimos ante esta instancia, la recibimos porque nos notificó la fiscalía. Sí, o sea, como que ahí hay una serie de sí, como del seguimiento del proceso, que sí genera muchas dudas. Hay unas que se deben responder ante la audiencia, hay otras que es a nivel interno. Y hablando de unos protocolos que siempre han existido, y ha vuelto a relucir el caso de Alerta. Alerta, del humorista de Sábados Felices y demás, que estuvo en la Casa de los Famosos, y que él dijo que en su oportunidad denunció al interior del canal pues todo este tema de que personas estaban siendo acosadas sexualmente y laboralmente, y que eso le costó su salida del canal porque, como ustedes lo han dicho, yo creo que es un término muy adecuado, pues se metieron con las denominadas vacas sagradas, ¿no? Entonces, lo que dice Mariana, ahorita ya cuando hay un proceso en firme y hay algo muy grave para Caracol Televisión, ahí sí sale todo esto público, pero ¿cuántas denuncias se callaron y cuántos protocolos no se siguieron? Yo sí quiero hacer una precisión, y es el último párrafo de esta carta, y es: estas preguntas no buscan cuestionar las decisiones ya tomadas. Yo creo que las personas que firmamos celebramos que esto se esté dando, sino contribuir a que este momento se convierta en un precedente positivo para toda la industria mediática. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son elementos esenciales para garantizar que los protocolos no solo existan, sino que se apliquen de manera efectiva y oportuna. Y creo que es eso un poco lo que busca, y es ampliar la conversación también a otros medios de comunicación, y que el debate no se quede solo en activamos el protocolo, porque puede que eso también sea ineficiente, o vamos a acudir a nuestro protocolo, ok, pero el protocolo funciona, si saben cómo hacerlo de forma eficiente, y si estos casos se están dando hasta ahorita cuando llevan años de denuncias, porque el protocolo no había sido eficiente antes. Claro, y que tampoco se quede en el hecho de que listo, ya despedimos o terminamos el contrato, como sea que haya sido, a Ricardo Rego y a Jorge Alfredo Vargas, y entonces pasemos la página calladitos y sigamos al aire como si nada, sino que también, como dice Mariana, la conversación siga, se amplíe, las personas se sientan seguras de poder denunciar incluso casos que hayan vivido tiempo atrás, no tienen que ser coyunturales, sino que si hay una persona que en algún momento se sintió vulnerada y fue víctima de acoso sexual también, así haya pasado hace 10, 15 años, pues que lo pueda contar también, y que además los otros medios de comunicación pues también tomen medidas, y las personas en los otros medios de comunicación también denuncien a sus victimarios, las mujeres y hombres, porque aquí puede pasar también que haya hombres que sufrieron de acoso sexual y también de acoso laboral. Ya lo decía el ministro Antonio Sanguino, se están recibiendo procesos, se están recibiendo testimonios y denuncias por las dos conductas, acoso sexual y acoso laboral, que pues también es bastante grave que esto suceda al interior de estas empresas. Pero hay otra cosa que yo quisiera preguntarles, y bueno, empiezo de nuevo con Mariana porque sé que está
muy pendiente de estos casos y haciendo seguimiento a lo que está pasando con estos movimientos. Y es que hemos visto, Mariana, que se han abierto muchos canales, ya lo hemos contado, donde las mujeres podemos denunciar. Hay un colectivo que se abrió, un consorcio de medios que se abrió este fin de semana, pero ya también estaban unidas algunas mujeres periodistas a través de el correo Yo Te Creo Colega, pero también en la revista Cambio abrió un espacio y, por supuesto, las autoridades como la Fiscalía y el Ministerio de Trabajo. Esto funciona bien así, que haya tantos canales para denunciar, si están llegando tantas denuncias aquí y allá, cómo debe ser el manejo y qué tan bueno es eso de que haya tantos espacios para denunciar, porque usted como víctima, ¿cómo escoge a dónde le pone la denuncia, a quién le cuenta y sin saber qué va a pasar con esa denuncia que usted haga o con ese testimonio que usted entregue? Sí, yo siempre creo que es positivo que las víctimas tengan espacios a los que acudir, es decir, pluralidad de espacios a donde ir, incluso fuera de sus lugares de trabajo, porque pues hay una desconfianza, hay un miedo a que la información se filtre, a que no se respete la confidencialidad, a que eso involucre, por ejemplo, su trabajo o que sí, como su relación laboral, y creo que ese es el problema de los protocolos, y es como, claro, los protocolos sí deben ser tan eficientes que las víctimas se sientan totalmente seguras y acompañadas para hacer un reporte. Lo que siento que puede fallar o que puede ser un riesgo ante tantos canales es que no haya un ejercicio de transparencia de qué se busca con esos canales o cuáles son las expectativas que deben tener las víctimas con esos canales. Es decir, si se abre un correo, por ejemplo, en Cambio, ¿para qué? Para que las denuncias salgan en Cambio, para que las acompañen jurídicamente, para que el caso llegue al Ministerio de Trabajo, ¿sí? Como qué trámite se le va a dar, porque claro, estamos hablando de que, por ejemplo, los medios están abriendo estos canales, pero tienen personas preparadas para dar acompañamiento jurídico, es el fin, o el fin es darle divulgación a las denuncias, así sean de forma anónima. ¿Sí? Yo creo que ahí son las preguntas que quedan con estos espacios, y creo que cada vez que se abra un espacio debe ser transparente en cuál es la expectativa que debe tener la persona que va a acudir a ese espacio y cuál es el objetivo de ese espacio, porque yo sí creo que una cosa es crear un espacio para dar visibilidad, que me parece importante, pero creo que eso sí tiene que ir acompañado de un proceso jurídico, si así la víctima lo desea, incluso una alternativa de acompañamiento psicológico si la víctima lo desea. Es decir, sí creo que tiene que ir mucho más allá de ser un espacio para conocer las denuncias, sino para tramitar realmente las denuncias y gestionarlas. Entonces, sí creo que estos espacios tienen que ser también muy transparentes con cuál es el objetivo, también para que las personas que acudan sepan a qué están yendo, para qué están contando su testimonio, haciendo un reporte. Laura, ¿usted qué piensa de eso? Porque, pues, no sé si usted ha sido víctima, y por supuesto que no voy a preguntarle acá, pero en caso tal, o si conoce a alguien, una amiga, una persona cercana o algo, ¿denunciarían ante estos correos y ante toda esta cantidad de correos? ¿Qué pensar uno? ¿Si sirve para algo llegar hasta esa instancia? Sí, yo creo que sirve sin duda. Poder hablar, decidir hablar, no es fácil, pero creo que sí es el mejor camino que puede tomar una víctima. No es fácil, lo que pasa es que siempre está el tema de preferir el silencio antes que exponerse, porque pues ya sabemos qué sucede en la sociedad en general, pero en Colombia especialmente, porque todavía somos un país muy machista, ¿no? Y siempre va a estar esa tendencia de culpar a la víctima y no al agresor, y ponerse bajo el reflector y quedar con la etiqueta de víctima, que la gente realmente no te ve como una víctima, sino te empieza a ver de otra forma con tal de tergiversar esto y no reconocer que tenemos un problema estructural muy grande que va ligado al sistema heteropatriarcal en el que vivimos. Pero creo que sí puede ayudar a citar un precedente que es muy importante, porque pues al final el silencio lo único que está haciendo sí es un mecanismo para protegerte a ti misma, pero también estás protegiendo al agresor. Entonces creo que sí es importante dejar como esa constancia
Si bien las leyes han demostrado, como lo decía con el ministro, que a pesar de que desde el 2018 está tipificado como delito el acoso sexual laboral, pues las denuncias normalmente no quedan en nada y es más grande, más significativo el poder que tienen estas vacas sagradas que el mismo delito en sí. Pero vuelvo a mi punto inicial y es que sí, esto queda sin duda como un precedente y puede ser muy valioso, aunque no lo sea en el momento y aunque no se investigue y se castigue como debería hacerse en el momento, sí es un precedente que puede ser muy valioso a futuro, como el caso que de hecho ahí en los comentarios alguien me lo recordó, de Claudia Morales, que hizo una denuncia en El Espectador, una denuncia pública, ya pone esta columna en la que habla de cómo fue violada sexualmente por uno de sus jefes, de su jefe anterior. Ella decide igual callar y no mencionar el nombre de su agresor. Esto fue en febrero del 2018 y no se hizo absolutamente nada. Estamos hablando de que una periodista hace una denuncia pública en uno de los medios más importantes del país y aún así no pasa nada porque pues ya sabemos que acá el que manda realmente es el poder, pero ahorita el caso de Claudia Morales está volviendo a sonar y pues sí cita un precedente para reconocer que estos casos vienen sucediendo desde hace años, de que no es algo aislado que esté sucediendo en Caracol Televisión en este momento, sino que es un patrón que se repite porque va ligado a lo que es simplemente el abuso de poder también y de la normalización y de la complicidad que hay en estos espacios por todos estos conceptos que ya mencioné anteriormente. Está revisando aquí lo del Me Too en Estados Unidos y hablan de que después de que salieron todas estas denuncias y demás, realmente muchos canales se dieron la tarea de dar una cobertura masiva a lo que fueron estas denuncias y demás. Y yo creo que eso también pues apunta a cómo debería ser pues esa manera de expresar de Caracol y demás, y esas dudas que dejan, y por eso yo digo lo de la carta que hace parte Mariana, me parece que son las dudas que no solo el periodismo tiene, las víctimas tienen, sino la misma audiencia, realmente saber qué pasó y que se haga el mea culpa, así como se hace con otros temas y se direcciona directamente, no sé, el gobierno tiene que responder por esto y aclararlo y dar amplificación y demás. Yo creo que esto también lo deben hacer, y aquí veo que yo creo que si se habla mucho del Me Too o lo que pasó en Estados Unidos, podría ser un precedente para lo que debería pasar aquí en Colombia, ¿no? No sé Claro. ustedes cómo Sí, lo pues vean. ya lo está haciendo, y de hecho el caso de Claudia Morales, ella decide hablar por todo este auge que estaba con el Me Too en los Estados Unidos también. No vimos que tuviera una acogida y una respuesta mediática como la que estamos viendo en este momento, pero pues sí, es un precedente. Pero hasta lo otro del colombiano, o sea, yo creo que nos estamos olvidando de que hay una sentencia de la Corte donde habla y le habla directamente a los medios sobre cómo deben tratar y cómo no deben fallar en estos casos. También es un caso de abuso sexual que en ese momento se tramita de muchas formas equivocadas, y es lo que dice la Corte: el colombiano falló en esto, esto y esto, y lo que deben hacer los medios es esto, esto y esto. Entonces yo creo que hemos tenido varios años de casos que han sido incluso llegado hasta a instancias judiciales, a sentencias, pero lo que estamos viendo ahora pues es importante porque sí abrió el espectro, digamos que de una manera, claro, o abrió la conversación de una manera muy importante. Y es el Me Too colombiano, de verdad es el Me Too colombiano, con todo lo que eso implica. Que sea el Me Too colombiano significa que las autoridades tienen que actuar, que los medios tienen que seguir poniéndole la lupa a esto, que los periodistas, nosotros mismos tenemos que seguir investigando los casos, y por eso también yo creo que entonces se están abriendo todos estos correos por parte de los medios de comunicación y los periodistas, los consorcios y los colectivos de medios en donde pues se están pidiendo que los testimonios lleguen, pero no para que queden ahí durmiendo el sueño de los justos. Estos testimonios, con estos testimonios pues tiene que pasar algo. Total. Y las empresas además, no quiero decir la palabra que están asustadas, pero sí están muy prevenidas con todo este tema y tomando medidas para pues erradicar de sus salas de redacción y de sus espacios pues estas conductas de acoso sexual y de violencias de género que tanto los pueden afectar. Y por eso, porque es un Me Too y porque es un movimiento que no va a parar, es una ola que va a seguir, en la que no nos vamos a quedar más calladas, pues hemos contado al principio de esta conversación que se conocieron
nuevos casos este fin de semana, como por ejemplo el de Laura Ardila, otra periodista muy reconocida en Colombia, famosa por ser quien ha revelado todo lo que hay detrás del clan Char en Barranquilla y de los clanes políticos en la costa caribe colombiana. Incluso ella también escribió un libro llamado La Costa Nostra y pues ha tenido incluso que salir del país por algunas amenazas que tiene, pero ella contó en su columna del Espectador este fin de semana que fue víctima de acoso sexual por parte de una fuente, porque es que también lo decíamos la vez pasada, esto no solamente ocurre entre periodistas y sus jefes directos, sino también entre periodistas y las fuentes que tenemos que cubrir, que muchas veces son hombres mayores, personas con mucho poder. También. O jefes de prensa, personas con mucho poder que se aprovechan justamente de eso para pues cometer estas prácticas. Y lo que decía Laura es que fue en un cubrimiento en el que ella estaba pues con un candidato, en ese momento creo que a la alcaldía o a la gobernación de alguna de estas regiones en donde ella trabajaba, y pues esta persona se sobrepasó con ella, intentó besarla a la fuerza, también la tocó, también la intimidó llamándola a su cuarto en el hotel y demás, y pues que ella nunca quiso decir nada más sobre esto. Ella, digamos que al otro día, como hemos hecho casi todas las que hemos sido víctimas de esto, y es como que cerramos la página y decimos, esto no pasó, esto no se lo puedo contar a nadie porque primero no me van a creer, no tengo pruebas, segundo pues porque el miedo a represalias por parte de tu agresor. Tengo miedo que esto me pueda generar problemas en mi trabajo, en mi futuro laboral y demás. Y pues tercero, pues porque no hay justicia que valga para que una persona tan poderosa, o por lo menos en ese momento no lo había, ya con este movimiento yo espero que sí, que las cosas cambien, pues que para que el agresor responda a pesar del poder y el cargo que ostente, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema clave es este de las pruebas, que siento que inhibe o cohíbe mucho a las víctimas, y es como, pero yo no tengo la grabación, no tengo el momento, no tengo, porque hemos hablado que esto del acoso sucede muchas veces a puerta cerrada, en momentos súper inesperados o sin testigos, a oscuras, sí, o sea, como que es difícil. Este tema de comprobar o de que la víctima todo el tiempo esté ahí pendiente de cuándo pueda suceder, ¿no? O sea, es bastante difícil y es uno de los retos del acoso sexual. Y por eso también incentivar la denuncia es bastante importante, porque aunque no todas las víctimas quieran, por ejemplo, someterse a un proceso judicial o llevar esto a instancias judiciales, su testimonio, por ejemplo, sobre una misma persona que se repite, pues sí puede llevar a identificar patrones, o que la justicia identifique comportamientos, y eso sí puede respaldar muchos de los otros testimonios, digamos, de mayor gravedad o de mayor profundidad, o de las víctimas que sí quieren iniciar un proceso judicial, pero se sienten cohibidas por el tema de las pruebas. Ahora, el testimonio, digamos que uno no lo concibe, o lo que uno concibe como prueba es este tema de el video, el chat, la cámara que grabó y demás, pero ante las instancias judiciales hay otras formas de comprobación, y entonces las cortes ya han, digamos, cuando se hace este tema o se lleva este tema con un enfoque de género, lo que se hace es aplicar una técnica que es la comprobación del testimonio, y entonces esta comprobación se hace, digamos que con unos estándares, pero también con otras pruebas que son aledañas a ese testimonio, que estaban las personas en ese momento, en ese lugar, quiénes estaban, quién pueden verificar que esas personas fueron a trabajar ese día, que se encontraron, que están diciendo la verdad frente a estos indicios, que hubo un cambio de comportamiento o no, que había otras señales. Es decir, el testimonio, digamos que sí tiene una carga importante, y eso me parece importante decirlo para quienes nos escuchan, y es como el testimonio sí nos puede ayudar a mostrar patrones sobre una misma persona, sobre un mismo caso, y eso es útil para los procesos judiciales. Total, sí, por eso es la invitación. Sí, se hace la invitación a cualquier víctima a que denuncie, pero yo sí quiero
Me parece importante también dejar claro que no hay que ver el silencio como un acto de cobardía, sino que también es un acto de supervivencia por todas estas razones que hemos mencionado, y es que denunciar implica a que las víctimas sean revictimizadas, sean aisladas profesionalmente, que haya riesgos personales, precisamente como lo hablábamos. Entonces tampoco, solo quiero hacer como esta aclaración, tampoco podemos juzgar a la víctima por demorarse en hablar o por no hablar o por hablar a medias y no mencionar el nombre del victimario y este tipo de cosas, porque sin duda no es fácil, es un acto de valentía. El silencio es un acto que es totalmente válido, porque también protege, o sea, te protege a ti de todas estas cosas, porque pues hay un vacío institucional gigante, pero pues siempre sí la invitación y es a que se denuncie, y pues lo mejor es poder tener, digamos, que esta valentía para poder hacerlo. Así es, y por eso nosotros aquí seguimos hablando de este tema, seguimos poniéndole la lupa a todo lo que pase con el acoso sexual en los medios de comunicación, pero también en otros sectores, en otras empresas. Por supuesto, si ustedes tienen denuncias y nos quieren contar, nos quieren enviar ese testimonio aquí en Tercer Canal, también los recibimos y estamos dispuestos también a abrir los micrófonos para todas las personas pues que quieran también dar su testimonio sobre algunos de estos casos a los que hay que seguirles, como decíamos, poniendo la lupa, porque esto no para aquí, esto es un movimiento que va a crecer más y que va a terminar pues destapando todo lo que hay detrás de esto, todas estas ollas podridas, y por supuesto ojalá dándole a estas vacas sagradas que siempre han creído que por tener poder pues pueden hacer lo que se les da la gana con él. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?